Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que ya ni siquiera saben cómo lidiar con las múltiples crisis del país. Porque definitivamente estamos viviendo en un desastre. Porque además de la inundación en la General Cañas esta semana, a partir de este martes se manifestaron varios grupos de presión en contra de los nuevos impuestos que el gobierno propuso ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 1.750 millones de dólares. Manifestantes tomaron la Ruta 27, la General Cañas y la Fuente de la Hispanidad junto con otros bloqueos a lo largo de todo el país que los protestantes planean mantener por varios días. Al mismo tiempo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados anunció manifestaciones a partir de las 9 de la mañana este miércoles frente al Banco Nacional. Y como siempre, Albino Vargas, presidente de dicha asociación, llegó listo con su kit de protesta a jugar de líder y los protestantes que estaban en la Avenida Segunda no le aguantaron nada y lo abuchearon hasta que se fue. También en un bloqueo cerca del aeropuerto Juan Santamaría, un protestante tuvo la mala idea de tratar de parar a un camión que quería continuar con su camino. El camión le pasó por encima y le quebró la tibia del peroné. Situaciones como estas me parecen súper jodidas porque reflejan lo que está pasando en el país y cómo puede empeorar. Hay 551,000 personas desempleadas, el gobierno propuso pasar más impuestos a todos los ciudadanos sin diferenciar su contexto y por supuesto que esto genera malestar en la población. Entiendo que hay sectores que están enojados y frustrados. Yo defiendo la libertad de expresión y de protesta, por supuesto. Al mismo tiempo, entiendo que estos bloqueos pueden afectar a otras personas que también han sido afectadas por la pandemia y que no tienen nada que ver con las decisiones del gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, esta es una situación compleja que puede generar más división entre nosotros. Por todos los bloqueos, el presidente Carlos Alvarado se vio obligado a ir en helicóptero a Punta Arenas al Consejo de Gobierno que desde el 2017, los 30 de septiembre se deben realizar en Punta Arenas en honor a Juan Rafael Mora Porras y a José María Cañas. En relación al tema de los impuestos, este martes Carlos Alvarado dijo que no hay una ruta para evitar una crisis sin impuestos, que los impuestos no afectarán a las personas más pobres y que la no implementación de nuevos impuestos implicaría despedir a 20,000 empleados públicos. Yo no voy a vender ese patrimonio, pero si no vamos a vender ese patrimonio y no vamos a subir impuestos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedir gente. Durante su discurso en Punta Arenas, dijo que actuar tiene costos. A veces hacer lo correcto no es lo más aplaudido. Recordemos que Mora y Cañas fueron fusilados. Estos comentarios, desde mi punto de vista, no tienen ni pie ni cabeza. Primero porque los impuestos sí afectarían a las personas de clases más vulnerables con el impuesto a las transacciones bancarias e incrementos a impuestos territoriales. Luego porque en el sector privado 256,000 personas se han quedado sin trabajo y el sector público no se ha visto afectado en este sentido. Y luego porque nada tiene que ver esto con el contexto histórico en el que Juanito Mora y José María Cañas fueron fusilados. Bienvenidos a Chepe. En estas semanas en las que nos vemos forzados a hablar de las negociaciones por el crédito con el Fondo Monetario Internacional, voy a estar entrevistando a personas con diferentes puntos de vista. Quiero aclarar que yo en lo personal no tengo ninguna ideología política que respalde y que este espacio es simplemente un espacio abierto al diálogo para escuchar diferentes opiniones. Esta semana entrevisté a Gerardo Corrales, máster en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. Una de las cosas que me dijo en la entrevista que más me sorprendió fue que la implementación de más impuestos es inevitable porque el problema es más grave de lo que muchos estamos conscientes. Aún despidiendo a todos los funcionarios del gobierno, 145,000, no 20,000, 145,000, y aún recortando todas las transferencias a universidades, transferencias de pensiones, transferencias a municipalidades, aún así, esas dos sumas son 9,000 millones, o sea, harían falta más o menos 1.500 millones de dólares para cubrir el hueco.
Entonces yo creo que la gente tiene que entender que sí, tiene que haber una rectificación del gobierno de entrarle al tema del gasto, a las remuneraciones, al tema de las transferencias, al tema del recorte del gasto corriente, al tema de el salario único, pero por más que hagamos todo eso, no salimos si no es con venta de activos y algo de recaudación de impuestos incremental. Al mismo tiempo, aclaró que todos estos impuestos que atacan a todos los ciudadanos deberían solo de aplicarse a los que más dinero generan y los que más dinero tienen. Si les gusta el contenido que hacemos en No Pasa Nada y les gustaría apoyarnos, lo pueden hacer por medio de nuestro Patreon a la dirección patreon.com/nopasanadaoficial. Cualquier ayuda es bienvenida. Y de paso, muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan. Para darle seguimiento al tema, el Consejo de Transporte Público autorizó a los transportistas de estudiantes para que puedan trasladar trabajadores o turistas los fines de semana. Esto bajo una restricción de número de placas. La Asociación Nacional de Transportistas se manifiesta desde la semana pasada porque no pueden trabajar desde que se canceló el curso lectivo presencial hace 7 meses, cuando empezó la pandemia. Este gremio de transportistas considera que el permiso con restricciones que les dio el CTP es como una limosna. Por ello dicen que continuarán con las protestas. En otro tema, este lunes 50 animales silvestres fueron decomisados por el MINAE en fincas en Salitre de Buenos Aires y Monteverde de Punta Arenas. La mayoría de animales estaban en mal estado debido a mala alimentación, además por estar retenidos en sitios sin condiciones aptas para su bienestar. Este operativo se dio a causa de una denuncia por la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás. La denuncia fue planteada contra un finquero no indígena que mantenía animales silvestres en la llamada finca Ujarrás dentro del territorio indígena del mismo nombre. En relación al tema, desde el 5 de mayo la Fiscalía de Santa Cruz de Guanacaste investiga un posible caso de comercio de especies silvestres exóticas en cautiverio por parte del Parque Aventuras Ponderosa. Esto porque según el artículo 173 del reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en Costa Rica es ilegal la importación de fauna silvestre y especies exóticas declaradas como silvestres por su país de origen, para su tenencia o su venta como mascota. Ahora, lo más importante en relación al COVID-19. Este miércoles, el Centro Centroamericano de Población de la UCR anunció que el país llegó al pico de casos por COVID-19 a mediados de septiembre y que inició un descenso en los contagios. Según el centro, el RO o la tasa de contagio en Costa Rica actualmente es de 0,96, o sea, es menor a 1, lo que quiere decir que tiene una tendencia a la disminución de casos diarios del virus. También, si la tendencia se mantiene, los casos bajarán a 700 por día, lo que a finales de octubre nos dejaría con menos de 500 hospitalizados y 200 personas en unidades de cuidados intensivos. Ojalá que la tasa de contagio siga disminuyendo, porque la Contraloría General de la República anunció esta semana que el dinero para la atención de la pandemia solo alcanza para el inicio del 2021. Y la Caja además confirmó todo esto. La Contraloría alertó que si se mantiene el gasto mensual de 8.760 millones de colones y al mismo tiempo la ausencia de nuevos ingresos para la Caja, los fondos para la atención de pacientes con COVID-19 en hospitales podrían agotarse en diciembre. Y de aprobarse un presupuesto extraordinario por 40.000 millones de colones, el monto total del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud apenas cubriría hasta abril. Una vez más, no me gusta hablar de sucesos, pero voy a seguir hablando de estos casos para generar un espacio de diálogo que evidentemente necesitamos en nuestra sociedad. El peor caso que leí esta semana fue esta nota de La Nación que se titula: Papá violó y embarazó a niña de 11 años, aprovechaba paseos para atacarla sexualmente. Este tipo violó 3 veces a su hija y desde el 8 de agosto el papá, de 46 años de edad, descuenta prisión preventiva. A la niña la llevaron 3 veces a un EVAIS porque no le llegaba la menstruación y fue hasta la 3ª vez que la revisaron de forma apropiada. Actualmente la menor de edad tiene 5 meses de embarazo y a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo a esta niña no se le ha practicado un aborto? Ustedes se pueden imaginar lo que debe ser psicológicamente y emocionalmente para una niña de 11 años pasar por una violación de su propio papá y ahora tener que lidiar con un embarazo. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? El domingo anterior, el médico Andrés Pérez, de 42 años, pasó a ser el principal sospechoso de simular el suicidio de su esposa después de que el juzgado penal de Heredia concluyera que María Taxan fue asesinada. Aparentemente, Andrés Pérez era sumamente controlador y celoso, por lo que su esposa le pidió el divorcio y, según la fiscalía, hizo que ese mismo día su esposo le hiriera con un arma blanca y le disparara en el cielo de la boca.
Aparentemente, posterior al delito, este tipo acomodó el cuerpo de su esposa, llamó al 911 y dijo que su esposa se había suicidado y que acababa de encontrar su cuerpo. Sin embargo, por la autopsia, las autoridades determinaron que no se había tratado de un suicidio, sino de un homicidio. La investigación también apunta a que Andrés Pérez sí estuvo en la casa cuando falleció su esposa. Este lunes, el OIJ encontró restos de huesos de humano y un jeans en el botadero de basura en Cachí, donde las autoridades buscan el cuerpo de Alison Bonilla, de 18 años. Estos restos humanos ahora van a ser sometidos a pruebas de ADN para determinar si pertenecen a la familia Bonilla, y dichos análisis toman 2 meses en obtener un resultado. El sospechoso de haber matado a Alison, un tipo conocido como Sukia, de 28 años, luego de haber confesado el crimen e inclusive haber ido al botadero a señalar el lugar donde había arrojado el cuerpo, se retractó este lunes y, según su abogado, confesó por medio de tortura psicológica. Este año, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, se han registrado 53 muertes violentas de mujeres. Entre estos casos, 9 se han clasificado como femicidios, 6 casos han sido clasificados como homicidios y los otros 38 casos están pendientes de análisis. Ojalá que podamos tomar conciencia de la situación y de las múltiples crisis que enfrenta Costa Rica. Ojalá que podamos hablar. Estoy abierto a conversar. Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todas estas cosas. Muchísimas gracias por ver. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a Welcome to Chepe desde el inicio. Si les cuadró el episodio de hoy, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, denle like y sobre todo compártanlo y apóyennos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.